Tu mente está en lo correcto, te preocupa la temperatura del agua y eso está bien. Un controlador de temperatura te dará la paz mental que necesitas al saber que tus peces están sanos y a salvo. En este video hablaremos de calentadores de agua y por qué es tan importante controlar la temperatura. ¡Vamos allá! Bienvenidos a Caveman Aquatics, soy Kev. Hago videos acerca de distintos temas sobre la acuariofilia y he ayudado a muchos principiantes a empezar. Así que tómate un momento para revisar el canal, tal vez veas algo que te guste. Considera suscribirte para no perderte nada. La importancia del controlador de temperatura reside en que los peces necesitan cierta temperatura y debemos mantenerla. En este hobby usamos calefactores con sensores de temperatura que mantienen cierta temperatura. Pero un calefactor es un componente electrónico que como cualquier otro puede fallar, y si falla, el pez muere. Un calefactor de agua puede fallar si no detecta cuándo llega a la temperatura deseada. Esto causa que no se apaguen en ningún momento, y cuando esto sucede, ya sabes qué le pasa a tus peces. Escuché muchas historias de esa gente que vuelve del trabajo o se levanta por la mañana y ve todos sus peces flotando panza arriba, o incluso peor, ve que están en el suelo, ya que encontraron un hueco y saltaron por ahí para intentar salvarse. El calefactor también puede fallar y no producir más calor. Esto produciría que la temperatura del agua baje y sería una muerte segura para tus peces. Así que como paso previo antes del controlador de temperatura, hay que tomar precauciones con la redundancia. Eso significa que aunque tengas un calefactor que funcione, lo que vas a hacer es usar dos más pequeños. Te lo explicaré. Poniendo como ejemplo mi pecera, con un calentador de 300 vatios es suficiente para calentarla. Pero tú no utilizarás un calentador para calentar los 75 galones. Utilizarás dos de 200 vatios para calentar la pecera. Estos dos calefactores trabajarán juntos para alcanzar la temperatura deseada. ¿Que para qué usarías dos? Buena pregunta. En uno de los escenarios mencionados, uno de los calefactores puede quedarse encendido. Teniendo dos calefactores más pequeños, si uno de ellos se traba y se queda encendido, no tendrá el poder suficiente para sobrecalentar tu agua. Si la temperatura sube por este calefactor, el otro compensará manteniéndose apagado. Esto te dará tiempo para notar el problema y buscar la solución. Y en el caso de que el calefactor falle y no funcione para nada, en este otro escenario, si uno de ellos deja de funcionar y se queda apagado, el otro comenzará a trabajar más duro para alcanzar la temperatura deseada, sin embargo, nunca podrá sobrecalentar el agua. Esto también te dará tiempo para notar el problema y buscar la solución. Esta pequeña prevención puede salvar tus peces. Para más seguridad, comprarás un controlador de temperatura. Y ya sé lo que estás pensando. Creo que con dos calefactores estará bien, pero ¿sabes qué? Bueno, tienes una pecera grande, con peces muy caros, y déjame decirte que pueden romperse juntos. Tengo historias. Pero eso es para otro video. Suscríbete para no perdértelo. Un controlador de temperatura añadirá un tercer nivel a tu seguridad. Ya tienes dos calefactores con sensores de temperatura y un controlador de temperatura con otro. Pero hay una forma de montar esto para que te dé 3 niveles de seguridad. Para esto necesitarás un calefactor con el poder suficiente para calentar todo por sí solo, llamémoslo el de 300 vatios. Y necesitas que el segundo sea uno más pequeño, digamos que de 200 vatios. Montaremos todo esto para que los tres juntos trabajen en conjunto para mayor seguridad. Así que lo que harás es conectar el calefactor de 300 vatios al controlador de temperatura y dejarás el más pequeño como un calefactor independiente. El de 300 vatios deberá estar configurado a una temperatura un poco mayor que la del controlador de temperatura, mientras que el de 200 vatios, el más pequeño, se configurará a una temperatura un poco menor que la del controlador de temperatura. Déjame explicar por qué. El controlador de temperatura será tu sensor principal. Si la temperatura del agua cae por debajo de su configuración, lo que hará será encender el calefactor de 300 vatios y este tiene la potencia suficiente para calentar el agua por sí solo. Y cuando la temperatura del agua alcance el nivel que es deseado, el controlador lo apagará de nuevo. Así es como funciona. Ahora volvamos a hablar de los escenarios catastróficos de los que hablamos antes. Sí, el controlador de temperatura puede fallar, pero lo tenemos cubierto.
Digamos que el controlador de temperatura falla y se queda en la posición de encendido. Esto haría que el de 300 vatios sobrecaliente el agua. Pues no, y eso es porque configuramos el sensor del calefactor unos grados por encima del controlador. Así que si el controlador de temperatura falla, el sensor del calefactor de 300 vatios notará el incremento de temperatura y se apagará solo. Así que el sensor del calefactor es el por las dudas del sensor del controlador. Ahora imaginemos que el controlador falla, pero esta vez ni siquiera se enciende. Eso hará que el calefactor tampoco se encienda. Pero recuerda que por suerte tenemos un calefactor extra de reserva, que nos servirá para cuando la temperatura comience a bajar. Recuerda que configuramos su sensor con la temperatura un poco más baja que la que tenía el controlador, así que el calefactor notará su ausencia y se encenderá. Este calefactor más pequeño es el que te salvará en el caso de que el controlador no funcione y se mantenga apagado. Además de eso, al ser menos potente, si se llegara a trabar y se quedara en la posición de encendido, no tendría la potencia suficiente para sobrecalentar el agua. Genial, ¿verdad? Espero haber sido claro y que sigan conmigo. Vamos a resumirlo. Ahora tienes 3 sensores distintos que se cubren mutuamente en el caso de que alguno se rompa. Este sistema es infalible siempre y cuando falle uno solo. Si fallan 2 de los 3 aparatos, ahí tienes otro problema. Pero eso es poco probable. Contar con este sistema de seguridad basado en la redundancia te dará la oportunidad y el tiempo necesarios para poder resolver cualquier problema que tenga tu pecera antes de que se ponga feo. Si te gustó el sistema de seguridad, dale click a me gusta y deja un comentario. Si hubo algo que te confundió, deja un comentario igual. Respondo todos los comentarios y me encantaría ayudarte. Tampoco olvides suscribirte con el círculo de aquí y mírate alguno de estos videos. Nos vemos en el próximo.